Y vamos a colocarle como título a esta corta reflexión de la palabra de nuestro Dios: la familia, un regalo de Dios. Amén. La familia, un regalo de Dios. ¿Y cuántas esposas aquí podemos decir: mi esposo es un regalo de Dios? ¿Cuántas esposas aquí nos sentimos premiadas por nuestro Dios? Amén. Porque nos dio más de lo que nosotros esperábamos. Amén. Porque el Señor da más de lo que nosotros esperamos. Amén. ¿Y cuántos esposos también se sienten agradecidos por ese regalo precioso de su esposa que Dios ha colocado allá a su lado? Amén. Yo me alegro cuando los esposos hablan bien de las esposas y los esposos exaltan las virtudes de su esposa. Qué bonito, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. ¿Y cuántos padres nos sentimos agradecidos, contentos, felices por los hijos que Él nos dio? Amén. Y si el Señor nos permitiera retroceder el tiempo y escoger nuevamente al esposo, ¿cuánto volveríamos a escoger al esposo que tenemos ahorita? Amén. Amén. Pero vamos a decirlo con sinceridad. Amén. Aleluya. Entonces la familia es un regalo de Dios, pero un regalo muy grande. Podemos definir que la familia es un grupo de personas que Dios ha elegido para que te ayuden a cumplir el plan de Dios en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros, hermanos, cada bebé que nace no escoge la familia a la cual quiere pertenecer, ¿verdad? Sino Dios mismo le coloca en la familia que Dios quiere por su voluntad maravillosa. Amén. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos a nuestra familia mucho amor, mucha honra y mucho respeto. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cada familia tiene una historia. Dios ha diseñado el origen de la familia, que es el matrimonio. Así lo vemos establecido en la palabra del Señor en Génesis 2:24, ¿verdad? Entonces, para ello Dios estableció a un hombre y a una mujer. Entonces, ¿qué sucede con la historia de cada matrimonio? Que un hombre y una mujer se enamoran y se casan. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y siempre que nosotros vamos a un aniversario de bodas, supongamos a unas bodas de oro, y vemos allí a aquella pareja ya de ancianos, pero que han perseverado 50 años en matrimonio, en fidelidad, ¿verdad? Y que se aman de verdad. Y siempre aquellos que están animando la fiesta les preguntan a esa pareja de viejitos, les preguntan cómo se conocieron. Y todo el mundo está allá a la expectativa en silencio, porque quiere escuchar esa historia romántica. ¿Cómo fue que se conocieron, verdad? ¿Y de dónde son oriundos? Puede ser que sean del mismo país de Colombia, pero de diferentes departamentos, ¿verdad? De culturas diferentes, gustos diferentes. Y al inicio ha sido difícil adaptarse el uno al otro. Pero bueno, con la ayuda de Dios alguien ha cedido. Amén. Gloria al nombre del Señor. En mi caso, por lo menos yo me casé con mi esposo costeño y yo de Santander, donde allí el desayuno, su caldo de huevo con arepa de queso, su café con leche. Y uno todos los días amanecía y ya sabía que le esperaba ese caldo, esa arepa, ¿verdad? Y ese café con leche. Y a mí que no me gustaba para nada el pescado, ni el olor. Y fue difícil esta adaptación. Y yo me acuerdo que nos casamos y la primera semana yo feliz preparando mi caldito con huevo, arepa, y yo pensaba que a él le gustaba también. Y yo se lo servía con ese amor y mi esposo, pues bueno, la primera vez se lo comió. Y gracias, mi amor, está muy delicioso. El segundo día otra vez caldito de leche con huevo, arepita de queso, con el cilantro picadito que ellos allá, no, para ellos eso es pasto. Entonces, mi esposo, bueno, otra vez por decencia, gracias. Pero ya cuando iba al tercer, cuarto día, me dice, ¿y usted no prepara otra cosa de desayuno? Entonces yo le dije, bueno, papi, ¿cómo qué? Me dijo, bueno, a mí me gusta el pescado frito con plátano sancochado. Yo le dije, uy, no, yo nunca he comido pescado frito, no, es que ni me gusta el pescado, y menos para el desayuno y con plátano sancochado. Uy, no. Pero bueno, ahí Dios nos ayudó y el amor todo lo cede, ¿no? Yo amo a mi esposo y yo le dije, por usted yo me someto a su comida.
Y comencé a comer ese pescado delicioso con limoncito y el plátano sancochado. Y bueno, me adapté. Hermano, les cuento que para mí el pescado, la comida de mar es lo mejor, ¿verdad? Los mariscos. Y ahora yo le gano a él. Ahora nos ponemos los dos a comer pescado y yo como más que él. Y a mí si me dan pescado todos los días, soy feliz. Amén. Porque bueno, el amor todo lo puede. Amén. Y el amor nos ayuda a someternos ahí, como a adaptarnos el uno al otro. Amén. Y yo soy feliz con mi esposo y le preparo lo que a él le gusta. Yo me sacrifico, yo le digo, ¿qué quiere que le prepare hoy? Y lo que él me diga, eso le preparo y eso comemos todos y somos felices. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la familia, Dios la ha diseñado. Fue idea de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, todos, como les dije, cuando estamos en una boda, queremos escuchar esa historia. ¿Cuánto les gusta escuchar la historia de una pareja? Cómo se conocieron, cómo fue que Dios los unió, ¿verdad? Eso nos fascina escuchar. Y hoy hablaremos un poco de la historia de los padres de Samuel. Muy conocido, ¿verdad? Samuel, un gran profeta de Dios, un gran sacerdote, amén, que Dios hizo con él un plan maravilloso, cumplió una historia muy hermosa en su vida, pero gracias a la vida de sus padres. Todo inicia de los padres. Nosotros podemos hacer que Dios cumpla el propósito en la vida de nuestros hijos o que no, amén. Entonces, ese fue el inicio de una familia israelita cuyo hombre se llamó Elcana, quien era de la tribu de Efraín, y Ana era de Ramá de Benjamín. Su familia era de la tribu de Benjamín. Ellos se conocieron, se vieron un día, se enamoraron, se casaron, amén, con la ilusión de ser muy felices, ¿verdad? Pero hermanos, todos sabemos que el matrimonio es un camino desconocido. Hoy nos damos cuenta, ¿verdad? Uno se casa con la ilusión y solamente de que hayan palabras bonitas, ¿verdad? De que hayan palabras bonitas, de que siempre el esposo le diga mi amor, mi cielo. Y bueno, que siempre hayan palabras bonitas. Pero ¿qué sucede? Que de repente nos encontramos con grandes sorpresas, ¿verdad? Entonces por eso decimos que el matrimonio es un camino desconocido. Pero a medida que van pasando los años nos vamos dando cuenta de muchas realidades, de muchas situaciones difíciles que se levantan en el matrimonio. Por ejemplo, que a los pocos meses de casados el esposo se quede sin trabajo, que la esposa se enferme y tenga que ser intervenida quirúrgicamente, de pronto la pérdida de un bebé. Amén. En mi caso, hermano, yo fui probada recién casadita. Tenía 20 días de casada y mi esposo salió a una confraternidad al campo donde él antes pastoreaba, allí en Catatumbo. Y resulta que él estuvo 2 años allí pastoreando y a él ningún zancudo lo infectó. Pero fue a esta confraternidad y llegó enfermo del dengue, y esto pues le pasó a una situación terrible en su pulmón, de tal manera que tenía un pulmón deshecho y el médico me dijo, no, usted tiene que aislarse de él, usted tiene que colocarle a él platos aparte. Y bueno, y esto pues era una situación difícil porque apenas 20 días de casados, ¿verdad? Y mi esposo tuvo que someterse a un tratamiento de casi 1 año. Se debilitó bastante, se puso bastante delgado y fue terrible, fue terrible. Y me acuerdo que unos pastores fueron a visitarnos y entonces la esposa del pastor pues habló conmigo y me dijo, ¿y qué es lo que tiene su esposo? Yo le conté la situación y me dijo, terrible, acabamos de venir del entierro de un tío mío que murió de eso, ¿verdad? Y entonces tremendo, tremendo. Para mí fue terrible y lloraba, Dios mío, mi esposo también. Él dice que él oraba y decía, pero para dejar a mi esposa tan rápido, tan joven, viuda, Señor, ¿por qué entonces permitiste que nos casáramos? ¿Verdad? A veces uno entra en esas situaciones.
Y hermano, fue difícil. Bueno, el Señor nos ayudó, nos dio la victoria. Dios hizo un milagro en mi esposo y Dios lo levantó y Dios lo restauró. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces eso para mí fue una sorpresa. Yo que sabía que me iba a casar y a los 20 días me iba a encontrar con esta situación, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que el matrimonio es un camino desconocido. Aleluya. Entonces así sucedió con Elcana y Ana. Ellos se casaron con grande ilusión y como la ilusión de todo matrimonio, ¿verdad? Tener hijos, conocer sus hijos. Pero entonces resulta que ellos pasaron un tiempo y se dieron cuenta que no podían tener hijos porque Ana era estéril. Amén. Y además nos cuenta la palabra del Señor que Elcana tenía otra esposa que se llamaba Penina y ella sí le dio muchos hijos, ¿verdad? Y aunque la cultura en aquel tiempo, y puede ser que la cultura hoy en día acepte la poligamia, pero delante de los ojos de Dios, eso no es acepto. Amén. Ese no es el plan perfecto del matrimonio. Porque cuando un esposo tiene a otra mujer, aparte de su esposa, esto lo que trae en la familia es grandes conflictos, grandes problemas. Amén. Situaciones difíciles, serios. Y así pues comenzó la angustia y la tristeza para esta mujer llamada Ana. Amén. Pero dice la palabra del Señor que Penina se burlaba de ella, que Penina la irritaba, de tal manera que Ana ante esta situación se sintió muy triste. Dice que no comía y lloraba mucho por esta situación. Pero ella supo hacer algo muy hermoso, ¿verdad? Que cuesta, pero cuando en un corazón hay esa fe verdadera, cuando conocemos realmente quién es Dios, cuando sabemos que Él nos escucha siempre que nosotros oramos, cuando sabemos que cuando nos acercamos a Él confiadamente, Él no nos rechaza, que Él extiende su mano poderosa para tocarnos, que Él extiende su mano poderosa para levantarnos y que está la voz de Dios hablando a nuestras vidas, que siempre está la voz de Dios hablando a nuestro corazón y diciéndonos qué hacer en cada situación. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra del Señor nos dice que Elcana fue al templo, fue allí al tabernáculo a orar. Amén. Fue allí a orar, a expresarle al Señor cómo se sentía, cómo esas palabras de Penina le afectaban, cómo la hacían sentir mal. Y le contó toda su situación al Señor. Y la palabra del Señor nos dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. Amén. Y a Él corre el justo y será levantado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por situaciones difíciles, que a veces han sido humillados por una persona que sí tiene y usted no tiene. Amén. Han sido de pronto estropeados por palabras duras. Como dice la Biblia, palabras que son como golpes de espada. Amén. Gloria al nombre del Señor, que roban el ánimo, que roban la fe. Gloria al nombre del Señor. Pero Ana en este momento, en esta situación, supo ir a la presencia del Señor. Y allí estaba orando. Ella tomó esa decisión sola, se apartó. Quizá no le dijo al esposo, quizá no le dijo a nadie, solo se fue allí al templo, a la presencia del Señor, y dice que lloró delante de la presencia de Dios. Amén. Y hermanos, esas oraciones con lloro, esas oraciones con quebrantamiento suben a la presencia del Señor. Esas oraciones con quebrantamiento conmueven la mano poderosa de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuánto nos gusta derramar nuestra alma delante del Señor? ¿A cuánto nos gusta llorar en la presencia del Señor? Hay quienes ante una situación lloran de rabia, lloran de amargura, lloran porque le quieren hacer daño a alguien, quieren vergarse y no lo logran. Pero hermanos, qué hermoso es ir a la presencia de Dios y llorar delante del Señor, contándole al Señor nuestra situación, contándole al Señor cómo nos sentimos, y el Señor obra de manera especial. Amén. Y la palabra del Señor nos dice que Ana estaba allí orando en silencio. Dice que oraba en el corazón, que solamente movía sus labios y no se escuchaba su voz. Amén. Hermanos, porque las oraciones personales,
debemos hacerlas en baja voz. Amén. A veces hay hermanos imprudentes que comienzan a orar y en voz alta y toda la congregación conoce cuál es la vida en su hogar, cómo se está comportando la esposa, cómo se están comportando los hijos, porque todo lo dice en alta voz y esas oraciones no edifican, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos peticiones personales, lo hacemos en voz baja, lo hacemos en silencio. Amén. Pero cuando son oraciones colectivas, como las que hacemos aquí, que la persona que dirige dice: vamos a orar por la familia, vamos a orar por las peticiones, todos levantamos la voz, porque son oraciones colectivas, generales, que se hacen en la iglesia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ella estaba así orando en silencio porque era algo muy personal, quizá era algo muy vergonzoso para ella que los demás supieran, pero ella estaba allí hablando con el Señor. Amén. Pero nos dice la palabra del Señor que el sacerdote Elí la juzgó mal. Era el líder espiritual. La juzgó mal y la trató de borracha. Y le dijo: digiere tu vino, o sea, estás ebria, no te emborraches más, sálgase de aquí. Amén. Pero vemos que ella fue muy prudente y ella con humildad le supo explicar al siervo de Dios, al líder espiritual, le supo decir por qué ella estaba orando: porque estoy en gran angustia y por eso estoy orando delante del Señor. Amén. Entonces nosotros vemos, resaltamos aquí la buena actitud de Ana, que ella no se desanimó porque su líder espiritual la juzgó mal. Amén. Pero hermanos, a veces nosotros no estamos parados en la roca, a veces nosotros no estamos bien centrados en nuestra fe, no estamos bien ubicados en la vida cristiana, y cualquier señalamiento ya nos desanima. Y entonces ya no perseveramos en ese sentir de buscar de Dios. Ya no perseveramos en ese sentir de glorificar a Dios, sino que decimos: no, ¿cómo le parece? Es que el líder espiritual me juzgó mal, murmuró de mí, malinterpretó una buena acción mía. Ana no se levantó enojada y dijo: ni más faltaba, ahora el sacerdote Elí dice que estoy borracha. No, ella siguió allí en su actitud de humildad y con mucho respeto le explicó a aquel líder espiritual cuál era su situación. Amén. Y ella se ganó una bendición, porque dice la palabra del Señor que la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? Y esta mujer supo responder a este líder de Dios que le estaba juzgando mal, que le estaba mal interpretando su actitud de humillación y de reverencia en la presencia del Señor. Y este hombre entonces le dio una bendición y le dijo: bueno, vete en paz y Dios te dé lo que estás pidiendo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y nos dice la palabra del Señor que ella se levantó, se dirigió hacia su casa, dice que comió y ya no estuvo más triste. Amén. Porque hermanos, esa es la respuesta de Dios. Esa es la bendición que usted y yo obtenemos cuando echamos nuestras cargas a los pies del Señor. Cuando dejamos todas las cosas malas que nos suceden a los pies del Señor. Nos arrodillamos tristes, nos arrodillamos acongojados, nos arrodillamos atribulados, nos arrodillamos con una fe debilitada. Pero cuando derramamos nuestra alma en la presencia de Dios, cuando recibimos esa propiciación de parte del Señor, esa bendición de parte del Señor, hermanos, nos levantamos diferentes, nos levantamos felices, ya no estamos tristes, nos levantamos con confianza, nos levantamos, hermanos, con seguridad, creyendo que todo quedó en las manos del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra de Dios nos dice que si dejamos en las manos de Dios, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Y eso fue lo que esta mujer Ana hizo en este momento. Confió al Señor su situación y se fue tranquila, contenta. Amén. Pero nos dice la palabra del Señor que antes de irse a Silo, entró al templo y adoró al Señor. Amén. Hermanos, un corazón que confía en el Señor, así esté pasando momentos difíciles, adora al Señor.
No es ningún motivo para dejar de adorar al Señor. Hermano, puede levantar sus manos y puede adorar a Dios por lo grande, por lo hermoso, por la provisión maravillosa que encontramos en su presencia, porque nada hay imposible para Él. Aleluya. Hermanos, esta mujer ya se levantó con una actitud diferente y lo primero que hizo es ir al templo y adoró al Señor. Adoró al Señor y se dirigió hacia Ramá, hacia su casa. Amén, gloria al nombre del Señor. Y hermanos, allí ella siguió orando, allí ella siguió en comunión con el Señor. Hermanos, porque esa fe tenemos que poner de nuestra parte a fortalecerla. Amén, cuando le creemos a Dios que va a obrar en nuestra situación difícil, en nuestro problema, hermano, esa fe hay que seguirla alimentando. Hay que seguir viniendo a la iglesia, hay que seguir adorando, hay que seguir leyendo la palabra, hay que seguir a la expectativa, a ver cómo Dios me habla, cómo Dios me da esa porción preciosa de la palabra, ese alimento que me sustenta durante el día. Amén. Tenemos que seguir alimentando esa fe hasta que llega el tiempo de Dios, porque así lo dice la palabra de Dios, que Ana se fue a su casa, dice, y Dios se acordó de Ana. Amén. Dios se acordó de la petición que ella había hecho. Hermanos, no creamos nunca que la oración se queda en el techo y de ahí no pasa. No creamos nunca que la oración se la llevó el viento. Hermanos, con toda seguridad, la oración que usted y yo hacemos, esa oración llega a la presencia de Dios. Esa oración llega a los oídos de Dios. Aleluya. ¿Y cuántos lo creemos? Dios escucha nuestra oración, por eso a Él vendrá toda carne. Dios escucha la oración de sus hijos, por eso todos los días nos arrodillamos delante de su presencia y hablamos con Él y le contamos nuestra situación. Amén. Porque dice la palabra de Dios que es necesario, es muy necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Aleluya. Nunca nos arrodillamos diciendo, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que sí? ¿Será que no? Porque esa oración entonces no es oída. Hermano, usted y yo vamos, siempre que nos arrodillamos sabemos que Dios nos está escuchando. Amén. Sabemos que esa oración no pasa al olvido. Sabemos que esa oración está allí en la redoma de Dios, que Dios la tiene en cuenta. Amén. Y quizá Dios la tiene allí esperando un momento, porque todo es en el momento de Dios. Amén. Dios escucha nuestra oración, Dios suple nuestra necesidad, pero todo en el tiempo de Dios, porque Él nos quiere preparar para recibir esa bendición. Amén. Hermanos, el tiempo de espera, aquel tiempo que estamos orando y pasó un mes y nada, y seguimos orando y pasó 2 meses y nada, hermanos, es un tiempo de preparación espiritual para recibir esa bendición. Amén. Y así nos dice la palabra del Señor que Ana estaba allí, dice, y cuando llegó el tiempo de Dios. Amén. Porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es el mejor. Amén. No, que no busquemos las cosas en nuestro tiempo, hermanos, porque nos vamos a chocar terriblemente, porque vamos a fracasar. No, es en el tiempo de Dios, es en el momento exacto de Dios, es en el momento propicio de Dios que Dios se levantará para actuar, para obrar, amén, para hacer conforme a su voluntad en nuestra vida. Y cuando se llegó el tiempo de Dios, dice, Ana concibió y dio a luz un hijo. Amén. Era lo que ella anhelaba, lo que ella pedía. Amén. Pero ella, con todo lo que Dios le daba, ella quería glorificar y exaltar el nombre del Señor. No era para satisfacer su ego. No era quizá para vengarse de Penina. No, ella no lo hizo con esa intención. Ella, hermanos, pidió este hijo, pero nos dice la palabra del Señor que le hizo a Dios promesa y le dijo, Señor, yo quiero un hijo, pero para dedicarlo a ti. Yo quiero un hijo, pero para traerlo aquí a la casa y para dejarlo aquí todo el tiempo para que él te sirva hasta que esté viejito. Amén. Yo quiero un hijo, pero que él sea un instrumento útil en tus manos. Amén.
Esto fue duro para Ana. Quizá en el momento en que él no tenía el hijo, que ella no tenía el hijo, que ella esperaba el milagro, quizá fue muy fácil. Porque a veces en un momento de emoción es fácil prometer lo que no tenemos, ¿verdad? Pero cuando Dios nos da la bendición y ahora sí la tenemos, ¿será fácil despojarnos de aquello? Cuando su hijo nació, Samuel, porque Samuel iba cada año a Silo a ofrecer allí sacrificios a Jehová. Y Samuel se fue, quizá convidó a Ana, pero Ana dijo, no, todavía no iré hasta que mi hijo sea destetado, ¿verdad? Tenía esa responsabilidad de mamá. Lo voy a criar, le voy a enseñar el temor de Dios. Amén. Porque se dice que los primeros 3 añitos de vida, eso es lo que marca a ese niño. Eso educa, eso enseña mucho a ese niño. De ahí son las bases fundamentales en esos momentos de infancia que lo van a saber tener una buena conducta cuando sea adolescente, cuando sea joven. Amén. Entonces ella quiso aprovechar estos 3 primeros añitos de su niño para enseñarle muchas cosas, para enseñarle valores, para enseñarle principios espirituales, para enseñarle del temor a Dios. Amén. Para enseñarlo a orar a Dios. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que cuando su hijo fue destetado como ella lo había prometido, ella lo llevó allí al templo. Amén. Con una pequeña túnica que ella le hizo, y cada año que ella iba a verlo le llevaba una túnica, quizá un poquito más grandecita, pero ella era feliz de ver a su niño allí sirviéndole al Señor. Amén. Entonces vemos que ella cumplió la promesa, porque la palabra de Dios nos dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Amén. Hermanos, ¿cuántas veces venimos al altar y le prometemos al Señor consagración? Señor, me voy a consagrar, me voy a dar a ti. Señor, voy a vivir solo para ti, no me voy a complacer a mí mismo, no voy a complacer a mi familia, voy a hacer tu voluntad. Lo que tú me digas, Señor, eso haré. Aleluya. Amén. ¿Cuántas personas hemos visto enfermas, en abatimiento de su enfermedad, y en ese momento le dicen: Señor, si tú me sanas, si tú me levantas de aquí, de este lecho, de esta cama, te voy a servir? Amén. Pero nosotros vemos que eso es por unos días, y esa persona recibe la sanidad, recibe el milagro de Dios, y lo vemos en la iglesia sirviendo, y decimos: uy, ahora sí fue verdad, esta mujer ahora sí se puso en las manos de Dios, ahora sí Dios la va a usar terriblemente, ahora sí, bueno, va a ser un instrumento muy útil en las manos de Dios. Pero eso es por un mes, por 2 meses, y después comienza poco a poco a olvidarse. Amén. Es, hermanos, como cuando hay un fuerte temblor o un terremoto. Ay, ¿verdad? Y mucha de nuestra familia viene a la iglesia y ahora sí me convierto porque Dios mío, esto indica que ya al fin viene y me voy a consagrar. Pero eso es mientras se les olvida. Y después vuelven otra vez a su mismo estilo de vida pecaminoso. Amén. Pero qué buen ejemplo encontramos en esta mujer Ana, que aunque pasaron allí unos añitos, y usted sabe que de pronto más encariñada podía estar de su bebé, porque lo vio así de bracito, luego lo ve cuando comienza a caminar, cuando comienza a correr, cuando quizá le decía mamá, papá, cuando quizá le decía te amo, y aprendía como a pegarse más a su bebé, a amarlo más. Pero dice la palabra de Dios que llegó un momento en que ya lo destetó y fue allí al templo. Amén. Fue allí al templo y lo entregó. Y nos dice allí en el versículo que tomamos, dice: ella fue allí, dice que llevó becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío. Mire, con todo el respeto, ella no lo señala y se dice: ve, usted me estaba juzgando mal, usted murmuró contra mí, usted me estaba criticando que yo estaba borracha. Ella no fue con esas palabras, ella ni se lo recordó. Dice que ella fue allí y le dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Amén.
Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Cumplió su promesa. Qué bendición. Cumplió su promesa. Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros, cuando nacieron nuestros hijos, los trajimos al altar, ¿verdad? Y los ofrecimos a Dios, los presentamos delante del Señor. Y la palabra del Señor dice que Ana no pasó por la cabeza de su hijo navaja, porque era dedicado a Dios. Esto quiere decir que iba a ser un niño consagrado a Dios. Y al tener este niño, Samuelito, su cabello largo, le iba a recordar a la mamá todos los días de su vida, cada vez que lo viera, es dedicado a Dios. Lo debo enseñar conforme a la palabra de Dios. Le debo enseñar el temor, la obediencia a Dios. Lo debo enseñar a adorar a Dios, a servirle a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero Ana era muy consagrada a Dios. Ana era muy dada a Dios. Ana era una mujer de mucha fe, de muchas convicciones, de muchos principios, de mucha oración. Y esto fue lo que ayudó a su hijo. Amén. Porque además de nuestros consejos, de nuestras palabras, de la enseñanza verbal que le demos, lo más importante es el ejemplo de consagración. Lo más importante es el ejemplo de rendición a Dios. Lo más importante es el ejemplo de amor a Dios. Que sus hijos lo vean a usted orando. Amén. Que sus hijos se levanten tarde de la noche y vayan a la sala y vean a la mamá allí de rodillas. Vean al papá allí de rodillas. Amén. Que lo vean allí meditando en la palabra, hablando de la palabra. Y lo más hermoso, que lo vean dando testimonio. Amén. Que lo vean que así como se comporta en la iglesia, así es en la casa. Amén. Que vean que lo que habla de Dios, que lo que predica es lo que vive. Eso los ayuda más. Eso de verdad los ayudará a encaminarse firmemente en los caminos del Señor. Amén. Entonces ella fácilmente cumplió su promesa, lo dejó allí, hermanos, y nosotros vemos por la palabra de Dios que Dios bendijo a esta gran mujer, porque le dio 5 hijos más después de Samuel. Amén. 3 varones y 2 mujeres. Porque, hermanos, lo que nosotros le damos a Dios, nada se queda sin recompensa. Dice la palabra del Señor que ni aún un solo vaso de agua que nosotros demos a uno de sus pequeños se quedará sin recompensa. Nadie le puede ganar a Dios en dar. Amén. Porque si nosotros le damos, Él nos da mucho más de lo que nosotros le damos. Y así se cumplió en esta mujer Ana. Ella le dedicó a su hijo primogénito, a Samuel. Pero llegó a su casa, su familia, su hogar siguió. Dios les bendijo y le nacieron 5 hijos más. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, ¿a qué queremos llegar en esta hora? Yo les quiero recalcar, por favor, a los padres. No descuiden el altar familiar en su casa. Por favor, no descuiden el devocional en su casa. El culto familiar. ¿Cuándo se hace el culto familiar? Todos los días. ¿A qué horas? A la hora que usted escoja. Se escoge una hora donde estén todos los miembros de la familia. Lo más adecuado serían las noches, ¿verdad? Que ya los muchachos no están estudiando, que ya el papá llegó del trabajo, que la mamá ya descansa un poco de los quehaceres del día. Amén. Entonces nos reunimos en familia para orar. Tomamos una porción de la palabra del Señor. Le podemos preguntar al niño, ¿usted qué entiende de este versículo? Le podemos preguntar al niño, papito, ¿cómo le fue a usted hoy en el día? Cuénteme cómo le fue en el estudio, en la escuela. No, que tuve un conflicto allí con un compañerito me pegó. Ahí es un momento de darle un buen consejo y decirle, vamos a orar para que Dios te ayude. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Verdad? Y si son hijos de diferentes edades, de acuerdo a la edad, ellos tienen una petición especial. ¿Verdad? Los que ya están en secundaria, que ya están próximos a terminar y quieren seguir a la universidad. Entonces yo quiero orar para que Dios me ayude a elegir la carrera que voy a estudiar, ¿verdad? Cuando ya son jovencitos y ya les llega la etapa del enamoramiento, entonces dice la chica, papi, ayúdeme a orar porque me quiero casar. Quiero que Dios me dé un buen esposo.
O el muchacho, ayúdeme a orar porque para que Dios me guíe a conseguir la esposa en la voluntad del Señor. Amén. Entonces hay peticiones en la familia y acostumbrémonos a eso, hermanos, que eso los ayuda a ellos, porque cuando ellos sean mayores y ellos tengan su hogar, en diferentes conflictos en la familia, en diferentes circunstancias, ellos van a hacer lo mismo que hacían los papás. Entonces ya van a saber, decían, yo me acuerdo que en mi casa cuando pasaba eso, lo que mis papás hacían era orar. Nos reuníamos todos a orar. Amén. Entonces hay peticiones en la familia. Vamos a orar por nuestra vida espiritual, que el Señor nos fortalezca, que nos ayude a nunca apartarnos de la iglesia, de los caminos del Señor. Amén. Vamos a orar, no tenemos casa, pero vamos a orar para que Dios nos provea una casita, que Dios le dé al papá un mejor empleo y así podamos ahorrar más para comprar la casita que necesitamos, para que compremos el carro, el vehículo que nos sirve para transportarnos a la iglesia y a las confraternidades. Entonces vamos a pedirle al Señor, amén. Vamos a orar para que Dios nos dé el dinero para comprar la ropa, para comprar el calzado. Hay que enseñarle a los niños que todo viene de Dios, que todo viene de la mano de Dios, para que ellos aprendan a ser agradecidos con Dios. Amén. Y cuando uno entiende que todo viene de la mano de Dios, que Dios se lo da, uno aprende a cuidar esas cosas, porque uno sabe que es un regalo de Dios. Amén. Entonces qué bueno que cuando ustedes presenten las peticiones y Dios les responda en el culto familiar, reúnanse otra vez y díganle, ¿se acuerda que veníamos unos meses atrás orando por esto? Mire, Dios hoy nos lo ha dado. Mire, Dios nos regaló la ropa para todos. Quizá coloquemos toda la ropa, las compras que hicimos sobre la cama y digamos, mire, eso nos lo dio Dios. Ahora vamos a tomarnos de la mano y vamos a decirle gracias, Señor, porque tú nos has regalado estas bendiciones. Y al mismo tiempo le decimos, las bendiciones de Dios hay que saberlas administrar, hay que saberlas cuidar. La ropita que Dios nos regala, hay que saberla cuidar. Amén. Hay que valorarla. Porque si no administramos bien, entonces ¿qué pasa? Dios nos cierra la llave de la bendición. Porque a Dios le gusta que seamos buenos administradores. A Dios le gusta que valoremos los regalos que Él nos da, que los sepamos cuidar, que los sepamos tener en un buen lugar. Amén. Entonces, hermanos, todo eso se les enseña a los niños, hermanos, desde un inicio, y ellos van a aprender a ser agradecidos con Dios. Y así se van a ir formando, así se van a ir levantando. Y cuando tengan su hogar, su casa, así van a enseñar a sus hijos, porque esta verdad, hermanos, la tenemos que transmitir de generación a generación. Esto es una cadena. Nosotros enseñamos a nuestros hijos enseñarán a los hijos de ellos. Y si Dios permite que tengan sus hijos, amén, los nietos, los bisnietos, ellos van a seguir. Ellos van a seguir en esta enseñanza de la palabra de Dios. Ellos van a seguir, hermanos, aprendiendo a orar a Dios, aprendiendo a hacer los devocionales. Entonces, hermanos, ¿cuántos hacemos devocionales familiares aquí? Levanten la mano de verdad. Los que de pronto han dejado de hacerlos, hay que volver, hermanos. No, es que yo no tengo niños, no, que eso es para los niños. No, así sean jovencitos los dos, comiencen a orar los dos en su matrimonio. Tómense de las manos, oren, hermanos, y va a haber la bendición de Dios en su hogar, en su familia. Va a haber el respaldo, el apoyo de Dios en su familia. Y esto, hermano, hay que hacerlo todos los días, todos los días. Y hermanos, imagínense que cuando esto se forma un buen hábito, los mismos niños piden la oración. Y cuando se van a ir a dormir, ya no se pueden ir a dormir sin que oren. Y ya ellos van y buscan al papá. Vamos, oremos, porque yo ya me quiero ir a dormir. Ellos nos recuerdan, ellos ya se acostumbran a este buen hábito de la oración, de presentarse delante de Dios, y esto es muy bueno, amén. ¿En qué lugar de la casa se puede hacer la oración, el culto familiar? Hermano, una noche lo puede hacer en la sala, otra noche puede ir a la habitación del hijo, otra noche puede ir a la habitación de la hija, otra noche oran en la habitación de los padres, otra noche oran en el patio, otra noche oran en el garaje, amén. Inundan toda su casa, todos los lugares de su casa de esa oración ferviente, de esa oración con fe, hermano, y vamos a ver que Dios va a levantar nuestro hogar, Dios va a levantar nuestra vida, amén. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que el altar familiar se mantenga en alto,
Amén. ¿Y quiénes somos los responsables de eso? Los padres. Los padres somos los responsables de enseñar, de inculcar a nuestros hijos. Amén. Estos valores preciosos que les traerán a ellos grandes bendiciones. Amén. Y qué hermoso es oír a los hijos testificando del culto familiar, que ellos saben que es una bendición, y a veces se pelean para que se haga el devocional familiar en la habitación. Amén. En la habitación de ellos. Entonces, de pronto, vamos a hacer el culto familiar. Ay, por favor, que sea en mi habitación. No, que en la mía. Nos toca turnarnos. Bueno, una noche en esta, otra en aquella, otro vamos a orar allí, otra en otra ocasión vamos a orar allí. Amén. Porque ellos saben que la oración en su habitación les trae gran bendición. Amén. El niño puede decir: ay, yo quiero que oren en mi cama, porque es que cuando oran, hacemos el culto familiar en mi habitación, yo duermo tan bien, tan tranquilo, me siento tan bien. Amén. Entonces esa es la bendición de la oración. Entonces que nuestros hijos a cualquier edad, hermanos, aprendan a amar el culto familiar, aprendan a amar el devocional familiar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos, hermanos, a estar de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la bendición de estar aquí en su casa. Amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre eterno, muchísimas gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has regalado de estar aquí, Señor, en tu casa, de estar aquí, oh Dios, en tu presencia. Permite, oh Dios, que en cada hogar, que en cada familia de esta iglesia, ese altar familiar esté en alto, ese altar de oración esté en alto, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a unirnos en oración. Ayúdanos, Señor, para que todos los miembros de la familia nos tomemos de la mano y presentemos delante de ti con fe las diversas peticiones, las diversas necesidades, y luego veamos tu respuesta y podamos sentir, podamos testificar que tú estás de nuestro lado. Que nuestros niños, Señor, reciban testimonio de que tú escuchas nuestra oración, de que tú contestas nuestras peticiones. Aleluya, Señor. El secreto de la bendición en cada hogar, en cada familia, está en la obediencia a la palabra, en tener en cuenta tu palabra, en ser reverentes a tu palabra para obedecerla, Señor. Aleluya. Bendice mi esposo, bendice mis hijos, bendice mi hogar. Ayúdanos a seguir adelante, oh Dios. Ayúdanos a seguir en esa devoción, en esa entrega, en esa rendición en tu presencia. Ayuda a cada hogar de esta iglesia, Señor. Aleluya, para gloria de tu santo nombre, Señor. Bendice todas las familias en el país, oh Dios del cielo. Gracias, Señor, por este programa tan hermoso que has colocado en el corazón de nuestro supervisor, oh Dios, de nuestros líderes, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a este llamado, porque lo único que traerá, Señor, es prosperidad, crecimiento a nuestra vida espiritual, Señor. Muchísimas gracias te damos, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Brindémosle al Señor un fuerte aplauso. Adoremos, alabemos, exaltemos, bendigamos su santo nombre. Aleluya. El Señor es precioso, el Señor es maravilloso. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.